Hola a todos y bienvenidos a El Milagro de Miracielos, Fe, Esperanza y Sanación en Caracas. Es un elocuente relato que nos lleva a través del tiempo para descubrir un episodio de fe y esperanza inquebrantables. Sumergiéndonos en la historia de la esquina de Miracielos, este video revela el poder transformador de la solidaridad y la intervención divina en medio de la adversidad. A través de imágenes evocativas y narración emotiva, se nos invita a reflexionar sobre la resiliencia del espíritu humano y la capacidad de la fe para superar las pruebas más difíciles. Comencemos. La historia de la esquina de Miracielos es realmente fascinante y llena de significado histórico. La Caracas de 1696 se encontraba asolada por una doble devastación, la viruela y la fiebre amarilla, enfermedades que diezmaban a la población y generaban un clima de desesperación en la ciudad. Ante la falta de soluciones para enfrentar esta crisis sanitaria, la comunidad caraqueña se volcó a invocar a la protección de Santa Rosalía de Palermo, en un intento desesperado por detener el avance de la enfermedad y proteger a sus habitantes. Sin embargo, la persistencia de la epidemia llevó a una convocatoria única y significativa. El nuevo gobernador de la provincia de Venezuela, maestre de campo don Francisco Berroterán, junto al obispo y a los representantes de los dos cabildos, organizaron una congregación con el Nazareno de San Pablo. En un acto de profunda fe y esperanza, la ciudad se unió para rogar al Nazareno de San Pablo que cesara la propagación de la fiebre amarilla, en un momento crucial que simbolizaba la unión de la espiritualidad y la comunidad en búsqueda de alivio y salvación. Este relato histórico resalta la fuerza de la fe y la solidaridad en tiempos de crisis, así como la profunda conexión entre la historia de Caracas y la devoción religiosa. La esquina de Miracielos se convierte de este modo en un símbolo de resistencia y esperanza ante la adversidad, recordándonos la importancia de la unión y la determinación para superar los desafíos más difíciles. Imagínate la escena. La imagen del Nazareno en procesión llevada por las calles de Caracas en medio de fervientes oraciones, mientras la población clama por el cese de la devastadora peste. En un momento crucial, la cruz del Nazareno tropieza con un árbol de limón en una esquina, enredando sus ramas en la corona de espinas y haciendo que una lluvia de limones caiga al suelo. La gente, interpretando este suceso como una señal divina, decide aprovechar los limones para preparar limonada. Este acto de fe y esperanza se convierte en un punto de inflexión, ya que muchos de los enfermos logran recuperarse y la peste comienza a cesar. La esquina de Miracielos, como resultado de este milagro, adquiere un significado especial, convirtiéndose en un espacio sagrado marcado por la intersección entre lo divino y lo terrenal. El árbol de limón, conocido desde entonces como el limonero del Señor, se erige como un emblema de intervención celestial y la sanación milagrosa. La poesía de Andrés Eloy Blanco, El limonero del Señor, eterniza esta historia, inmortalizando la fe, la esperanza y la resistencia del pueblo venezolano ante la adversidad, convirtiendo a la esquina de Miracielos en un lugar de profunda reverencia y gratitud hacia lo trascendental. Esta historia nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, la fe y la solidaridad pueden ser la chispa que encienden la esperanza y la curación. La esquina Miracielos es sin duda un testimonio vivo del poder transformador de la fe y la unidad de una comunidad frente a la aflicción. Andrés Eloy Blanco se inspiró con su pluma para escribir los versos del famoso poema El limonero del Señor. Aquí su inicio. En la esquina de Miracielos agoniza la tradición. ¿Qué mano a vara cortaría el limonero del Señor? Miracielos, casuchas nuevas, con descrédito del color, antaño hubiera allí una tapia y una arboleda y un portón. En la esquina de Miracielos, en sentido sur, existían dos comercios que fueron legendarios por muchos años en Caracas. Uno satisfacía las travesuras de grandes y chicos, el otro, por su parte, cubría las necesidades y comodidades en el hogar.
Me refiero a la casa del mago Henry, que en paz descanse, y de la cual no hay que dar mayores referencias porque ¿quién no conoció las máscaras terroríficas que ahí vendían? Los cigarrillos explosivos, el polvo pica pica y el no menos famoso peo líquido. Ingeve, de Miracielos a Hospital, rezaba su eslogan con ofertas monstruo y el cambalache de muebles, viejos por nuevos, y también reserva ya y en diciembre la inicial. Aquí mi mamá compró los muebles de nuestra casa y yo obtuve mi primer crédito. El legado histórico de Miracielos es profundamente significativo, marcando un vínculo insoslayable entre la fe, la esperanza y la sanación en el contexto de la historia de Caracas. Es la memoria de la devastadora peste de 1696 y la respuesta desesperada de la población, que recurrió a la protección divina en búsqueda de alivio. El milagro que tuvo lugar en la esquina de Miracielos, con la imagen del Nazareno tropezando con el árbol de limón y desatando un acto de sanación a través de los limones caídos, representa un punto de inflexión en la lucha contra la enfermedad. Esta confluencia de lo divino y lo terrenal dejó una huella imborrable en la historia de Caracas, simbolizando la esperanza que nace de la fe inquebrantable y la solidaridad de una comunidad unida en la adversidad. El poema del Limonero del Señor, de Andrés Eloy Blanco, inmortalizó esta historia, trascendiendo generaciones y manteniendo viva la esencia de la esquina de Miracielos como un lugar de milagro y esperanza. Este legado histórico nos enseña la importancia de la fe, la determinación y la unidad en tiempos de crisis, recordándonos que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la esperanza puede brillar a través de la intervención divina y la fuerza colectiva. La esquina de Miracielos perdura como un recordatorio tangible de la capacidad del espíritu humano para superar las pruebas más difíciles, convirtiéndose en un lugar de reverencia y gratitud hacia lo trascendental. Su legado resuena como un testimonio de la resiliencia y la fe inquebrantable del pueblo venezolano, forjando un lazo indeleble entre el pasado y el presente y ofreciendo inspiración para las generaciones venideras. Espero que hayas disfrutado de este fascinante viaje a través de la historia y el legado de este emblemático lugar, tanto como yo al guiarte en este recorrido. Si disfrutas de nuestro contenido, considera apoyarnos a través de PayPal para seguir creando historias emocionantes. Comparte esta historia con tus seres queridos, comenta tus impresiones y cuéntame qué aspectos te han parecido más interesantes. No olvides darle un me gusta, activar la campanita de notificaciones para no perderte futuras aventuras y sobre todo, suscríbete a este canal, es completamente gratis. Esto representa un apoyo invaluable de tu parte a este proyecto. Además, sígueme en redes sociales para descubrir más datos interesantes publicados antes de los videos en YouTube. Únete a la aventura y adéntrate en cada viaje con nosotros. La historia de la esquina de Miracielos encapsula la poderosa fusión entre la fe, la solidaridad y la esperanza en medio de la adversidad, recordándonos la capacidad transformadora de la creencia colectiva y la unidad en tiempos de crisis. Este relato histórico trasciende las barreras del tiempo, dejando una marca indeleble que nos invita a reflexionar sobre el valor de la esperanza, la resiliencia y la conexión espiritual como pilares fundamentales en la búsqueda de la curación y la sanación tanto a nivel individual como comunitario.